Mirando al sur, hoy es 28 de julio del año 21 y en esta jornada nos vamos a acercar hasta el Cabildo Insular de Tenerife. Saludamos allí a la consejera de Si Podemos Canarios, Ruth Acosta. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Consejera, la estamos llamando porque hay otros asuntos donde le preocupan precisamente a su grupo. Y de hecho va a presentar una moción al Pleno del Cabildo de este próximo viernes, una moción que va a pedir el rechazo del macropuerto de Fonsalía. Efectivamente, el rechazo a esta infraestructura y la defensa de la zona, porque va intrínsecamente unido. A mí me gustaría empezar un poco porque no todo el mundo es consciente de lo que ocurre en este caso. Esto es un proyecto que tenemos que tener claro que nació en el siglo pasado. Uh-huh. Es decir, el concepto de este puerto es de los años 90, donde todavía no había emergencia climática, todavía no teníamos la opción de conocer de forma popular el impacto del cambio climático en nuestras vidas y donde todavía no nos habíamos puesto serios con los retos y los objetivos que debemos cumplir para evitar y para adaptarnos al cambio climático. Siempre ha estado latente, digamos, este proyecto, pero la preocupación ha surgido porque se ha planteado en el Parlamento de Canarias un apoyo a este puerto con respecto a que lo financie la Comunidad Europea con los fondos de recuperación. Uh-huh. También es importante, y es una labor que se está haciendo ahora, que toda la población tenga claro el valor de la zona donde se piensa implantar. Son, ya les digo, dos ámbitos que no sé hasta qué punto la población tinerfeña y canaria tiene en cuenta. Primero, este macroproyecto, porque recordemos que es una infraestructura, es un puerto isla, es tan grande que tendría un viario hasta una especie de isla donde estaría colocadas las diversas actividades que se tienen pensadas para la zona. Sí. Y por otro lado, el nivel de protección que tiene esa zona por el altísimo valor medioambiental que tiene, ecológico y de biodiversidad, que desde luego no solo tiene líneas de protección propias insulares, sino autonómicas y mundiales, ¿vale? Más adelante, si quiere, puedo comentar algunas de ellas. Uh-huh. Pero es importante que toda esta información esté llegando a la población, porque desde luego, desde nuestro punto de vista, esta infraestructura no tiene una justificación ni económica, ni social, ni técnica, y por supuesto el mayor rechazo que puede ostentar el impacto, ¿no?, medioambiental de especies y de biodiversidad de la zona. Uh-huh. El tráfico marítimo que daría este puerto, pues nos pondría en mucho riesgo todos esos valores medioambientales. Uh-huh. En este caso, su grupo considera que con las infraestructuras portuarias que hay en la actualidad son suficientes, me refiero, para ese tráfico marítimo interinsular, como puede ser el puerto de los Cristianos, reconvertir el puerto de Granadilla. No sé, ¿qué alternativa se podría llevar a cabo entonces? Si es que se puede llevar a cabo alguna alternativa. Sí, lo que tenemos claro es que hay alternativas a este puerto. Esto habría de determinarse por parte de todo el plantel técnico implicado en esto. Desde luego, creemos que hay solución para el puerto de los Cristianos, ¿vale? El puerto de los Cristianos tiene también diversas actividades, que es lo que puede incomodar, pero también es cierto que los mayores colapsos que tiene ese puerto son colapsos puntuales, que se deben muchas veces a la falta de planificación de las navieras cuando hablamos de traslados de pasajeros. Y en el caso del puerto de Granadilla, bueno, se habla de poder dar uso. Yo, sinceramente,
creo que esto sería buscar una justificación al engaño que ya hubo con el puerto de Granadilla. Recordemos que en el caso del puerto de Granadilla también se daban justificación de colapso del puerto de Santa Cruz, cosa que a la larga se ha visto un engaño. Veamos que se engañó a Europa para financiar parte del puerto de Granadilla y luego se volvió a pedir financiación para una ampliación del puerto de Santa Cruz que se había dado como imposible y como justificación del puerto de Granadilla. Nosotros creemos que en este caso vamos por el mismo camino. De hecho, son los mismos partidos los que han impulsado en el Parlamento esta iniciativa y desde luego a estas alturas creo que la población de Tenerife no le caben más engaños con respecto a puestos de trabajo, con respecto a solución de problemas de colapso, etcétera. Uh-huh. Creo que la posición popular vuelve a ser inmensa, como en aquel caso, y desde luego desde aquí también quiero dar las gracias a todas esas personas que tanto en aquel momento como en este están dando la voz de alarma y están impulsando un rechazo hacia esta infraestructura. Uh-huh. Entonces, entendemos, consejera, que el pleno de este próximo viernes, cuando esté en análisis este punto del orden del día, va a ser bastante calentito. Me temo que sí, pero bueno, creo que como en el caso de la regasificadora nos estamos acostumbrando. Nosotros tenemos una línea muy clara de defensa de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible de Tenerife. Uh-huh. Creemos que no solo es posible, sino es necesario, y nosotros actuamos en consecuencia. Tengan en cuenta que en este caso son el resto de partidos, cuando han estado en el gobierno, los que han impulsado la protección de esta zona, como es obvio. Uh-huh. Se están felicitando, por ejemplo, de que esa zona sea kilómetro cero del corredor biológico mundial, y sin embargo al mismo tiempo están promoviendo una infraestructura que, como ya ha respaldado todos los científicos que se han pronunciado al respecto, va a provocar grandes daños a esa zona. Es una zona, tengan en cuenta que es una zona, por ejemplo, SEC es una zona de santuario de ballenas, es lugar patrimonio de ballenas, la única de Europa declarado por la Alianza Mundial, y ya le digo también kilómetro cero, y tengan en cuenta también que en el futuro, y promovido también por todos los partidos de Cabildo, se quiere hacer una reserva marítimo pesquera en esa zona. Quiero decir, hay algunos partidos que al mismo tiempo están impulsando la protección y impulsando una infraestructura que destruiría parte del ecosistema que ha dado pie a esa conservación. Sin embargo, es una infraestructura muy demandada por Guía de Isora, por ejemplo, también por parte de la isla de La Gomera, por esa conexión. ¿Es una línea roja, consejera? Sin duda es una línea roja. Nosotros llevamos oponiéndonos a este puerto desde hace mucho. De hecho, las circunstancias y la evidencia nos han dado la razón hasta ahora, porque no se ha llevado a cabo. Uh-huh. Y este nuevo impulso, sinceramente, creo que es simplemente un debate, no va a llegar a ninguna parte. No creo que estemos en disposición de que ninguna administración competente dé los permisos, y desde luego no creo, y mucho menos después del engaño del puerto de Granadilla, que vaya a haber una financiación por parte de Europa, que ya está en otros términos de desarrollo, ya está más por la sostenibilidad que por un tipo de proyectos que, ya le digo, son del siglo pasado y que tenemos enormes ejemplos que nos han dejado aquí de vacío y de financiación excesiva, que se podría obviamente invertir en cuestiones de sostenibilidad y que nos lleven a un desarrollo sostenible y a un cumplimiento de los objetivos a los que nosotros mismos nos hemos comprometido. ¿Ha tenido la oportunidad en este aspecto de hablar, de debatir, de intentar conocer la opinión del grupo de gobierno y especialmente del presidente insular? Bueno, yo creo que ahí es obvio el apoyo que
que tiene el señor Pedro Martín. Él lo ha impulsado desde siempre, él ya muchos años de alcalde de Guía de Isora, y él sí lo ve como un concepto positivo para la zona del municipio. Esto estaba ahí sobre la mesa siempre, y creo que siempre hemos sido muy muy honestos con las posiciones de ambos. Es una cosa en la que chocamos frontalmente, y desde luego nosotros nos vamos a mantener en nuestra posición y vamos a hacer todo lo posible por evitar que eso llegue a ninguna parte. Vamos a ponernos en el día viernes, 10 de la mañana, llega el momento de que se debata este asunto, ustedes exponen la exposición que consideren oportuna, los otros grupos también dirán lo que tengan que decir, y al final se rechaza la moción que presentan ustedes, no sale hacia adelante. Uh-huh. ¿Cambiarían las cosas con el gobierno insular? No, en principio no. Hay muchas cuestiones en las que estamos en mucho desacuerdo. No es lo mismo que se haga una exposición política o se quiera dar un impulso político cuando la financiación, cuando las cuestiones técnicas o las cuestiones científicas imposibilitan totalmente la ejecución de un proyecto así. Nosotros aquí vamos a dejar clara cuál es la posición de nuestro partido. Van a quedar también medianamente claras cuál es la posición del resto de partidos, y esto es lo que tiene que tener en cuenta la población de Tenerife. Cuáles van a ser los argumentos para el rechazo y cuáles van a ser los argumentos de los partidos que lo apoyen. Uh-huh. No sería la primera vez que nosotros llevamos mociones que todo el resto del grupo rechaza. Ya le digo que el tema de la sostenibilidad en algunos partidos no está muy interiorizado. Le comento esto, consejera, porque usted ha dicho, nos acaba de decir ahora que es una línea roja, ¿no? Rojísima, ¿no? Entonces, por eso le planteaba que si se rechaza esta moción por parte del grupo de gobierno, por el PSOE, por Ciudadanos, sí va a cambiar, ¿no? La visión que tiene Si Podemos Canarias en el Cabildo para con el gobierno insular. Bueno, es que eso ocurre con otras muchas cuestiones. Quiero decir, nosotros tuvimos un apoyo puntual y bajo un acuerdo cuando la moción de censura, pero obviamente la política evoluciona y ya han pasado más de 2 años. Entonces hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, y nosotros estamos haciendo un seguimiento continuo de todos esos acuerdos a los que llegamos. Cada vez que hay unos presupuestos, pues evaluamos las cosas que se pueden conseguir y las cosas que se tienen que asumir para ello. Y esto, ya les digo, es una valoración continua que estamos haciendo. No es lo mismo las declaraciones políticas que una ejecución técnica de una infraestructura. Uh-huh. Lo mismo pasa con el tren. Eso sí que está dentro de nuestros acuerdos, y mientras haya un posicionamiento político, eso queda en el plano político. Cuando una cuestión va más allá y se empieza a pedir, por ejemplo, financiación europea, etcétera, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Sí, hacemos una evaluación continua con respecto a nuestro apoyo al grupo de gobierno.